Pues bueno, amigos, hoy vamos a platicar un tema muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en la región, particularmente en nuestra ciudad en Tijuana, que a últimas fechas se ha visto pues extraordinariamente llena de personas de otros países, particularmente, y me refiero porque se distinguen con mucha notoriedad, personas haitianas y de África. ¿Qué hacen africanos tan lejos y cómo llegan hasta acá? Esa es la pregunta. Bueno, pues la migración que está sufriendo aquella parte del mundo en donde ya los europeos empiezan a levantar barreras y obstáculos porque ya tienen demasiados migrantes, empiezan a buscar la forma de huir no tan solo de una situación de peligro, sino de subsistencia, de existencia, de qué comer, cómo vivir y cómo salvar la vida, ¿no? Lo mismo pasa con los haitianos, que seguramente están buscando lo mismo que todos los que pasan por este territorio. Y la pregunta es, pasan por territorio mexicano, pero su destino final no es este. Buscan el sueño americano, pero desde otra perspectiva, buscando un asilo político, una oportunidad que les dé este gobierno para vivir. ¿Qué es el asilo? Vamos a platicar hoy de esto, precisamente con nuestros amigos expertos en la materia, nuestros amigos del buffet de Rudolph Baker y Asociados, James Rudolph. ¿Cómo estás, James? Muy bien. Y Gerardo Regil. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, gracias. Hoy podríamos empezar con que nos expliquen qué es el asilo, cómo se otorga, en qué condiciones. Sí, es un crisis de Haití, es un crisis humanitario de los dos países, de México y de los Estados Unidos. Pero tienen que seguir el caso uno por uno. Son refugiados o también tienen miedo de su país de origen. En los dos casos tratar de emigrar a los Estados Unidos. Y no es tan fácil porque técnicamente con un asilo político tiene que tener miedo de su país de origen porque está perseguido por el gobierno. Perseguido por el gobierno. Sí, perseguido por el gobierno. Y esto es muy difícil para comprobar en muchos casos. Sí, ya me lo imagino, porque si tuviéramos o debiésemos comprobar persecución, hostigamiento, que nuestra vida corre peligro, pues México, la verdad es que en muchas condiciones muchos ciudadanos mexicanos podrían demostrar eso relativamente fácil. Correcto. Y el gobierno de los Estados Unidos tendría que otorgarles asilo. ¿Cómo se otorga, Gerardo, cómo es que los Estados Unidos llegaron a esta posición en donde de alguna manera existen ciertos compromisos o con quienes suscriben estos compromisos para brindar ayuda humanitaria? Claro, pues primero que nada recordar que en México también hay una legislación federal en temas migratorios y también existe el asilo político. Y el tema o la descripción general es de que si un país lo tiene un tercer país catalogado como una situación de violación de derechos humanos masivos, golpes de Estado, violaciones a los derechos humanos, pueden en ciertos casos ofrecer el asilo político a los ciudadanos de esos países. Aquí la situación que se complica un poco es de que para que se dé el asilo político en Estados Unidos no debe de haber una segunda opción, y aquí los haitianos ya están en México, bien o mal, y también es opción del gobierno de Estados Unidos, de México, darles el asilo. Entonces ya tienen opción, o sea, México también se los puede ofrecer, ¿verdad? De que ellos pidan el Estados Unidos se puede poner en una posición de que, bueno, pues ya estás en México, también puedes entrar dentro de lo que marca la ley de migración de México. Entonces no es una garantía que les vayan a dar. Realmente lo que se está convirtiendo es en un problema social para la ciudad. Ya nos llama la atención de que están esparcidos por todos lados, ya se ven grupitos de haitianos en la zona centro, en la colonia Cacho, sí, por el hipódromo, ya se están viendo, y la realidad es de que tiene que haber una conciencia de las autoridades de ambos países para resolver esta situación, porque el tenerlos en un estatus indefinido migratorio es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque estas personas legalmente no pueden trabajar, van a empezar una situación totalmente irregular. Sabemos que hay empresas que han ofrecido darles trabajo aquí en Tijuana, pero no pueden darles trabajo si están de ilegal, requieren tener su permiso migratorio, requieren tener
poder ser capaces de darlos de alta en el Seguro Social, y para eso tiene que haber un tipo de concesión de parte de la Secretaría de Gobernación, de ver la problemática social que está causando en la localidad y ver la manera de, desgraciadamente pues no pueden cambiar la ley, pero sí la situación social debe de estar no por arriba de la ley, pero sí que vean la manera de cómo resolver este problema, porque ¿cuántos meses llevan allá aquí las personas estas? Llevan ya meses, ¿no? Y siguen llegando más, sin meternos al tema de cómo llegaron a la frontera y cómo se internaron al país, pues eso ha sido un tema que ni las propias autoridades han podido explicar. Exactamente, y que crucen todo el territorio nacional sin ser detectados por la autoridad migratoria federal, pues es casi ilógico, ¿no? Y también las personas que vienen de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y también de otra parte de México que están aquí en Tijuana tratando de cruzar la frontera ilegal. Este es un problema que pasó cuando yo era joven, hace 200 años. 200, y pasó en Tijuana hace miles de años, mucho tiempo, porque ya están hasta la frontera, están forzando la frontera más duro cada año, y hay gente que no tienen hogar, no tienen por comer, y es muy difícil por todos. Sí, ya lo creo, y sobre todo eso, ¿no? Que se convierte en una situación compleja, que actualmente, dada la oferta de empleo que hay en esta ciudad y sobre todo en el área de la maquiladora, podría representar una válvula de escape temporal, pero ¿qué sucedería después? Aquí la pregunta es, para ahondar en el tema, no desviarnos mucho, Gerardo, en el sentido de que pues sí es algo que nos preocupa, esta situación migratoria de haitianos y africanos que hay aquí en la ciudad y que tienen un estatus de indefinición, qué es lo que va a suceder con ello y qué socialmente vamos a hacer nosotros. El tema para hoy era el asilo político. ¿Cómo ellos pueden ser candidatos a asilo político, ellos o cualquier otro habitante del planeta? Mencionabas una condición de golpe de Estado, una situación de inseguridad, pero ¿cómo se comprueba eso? ¿Quién lo evalúa? Hay países que el gobierno de Estados Unidos los tiene catalogados ya en ese estado, ya no tienen que comprobar nada más que son nacionales de ahí. Pero, por ejemplo, para los mexicanos, aplicar para un asilo político son temas muy difíciles. No porque viven en Veracruz o en Michoacán, por ejemplo, que sabemos que las cosas están muy difíciles y aplican para el asilo político, sino que tiene que ser situaciones extraordinarias, de casos donde interviene la autoridad, el crimen organizado, y de que es obvio y está documentado con denuncias, con prensa, de que por una situación, digamos, algún oficial de alguna corporación policíaca en el desempeño de su trabajo está sufriendo amenazas o ya tuvo alguna situación de un atentado, sería un candidato muy bueno para un asilo político. Pero en términos generales, el que una familia haya sufrido un secuestro, un asesinato, salvo que de veras sea un caso que salió a relucir a nivel nacional, va a poder obtener el asilo político en Estados Unidos, refiriéndonos a mexicanos. Pero como le digo, los cubanos simplemente con pisar tierra en Estados Unidos ya obtienen el asilo político porque son países que ya los tienen catalogados en ese tipo de situación de violaciones de derechos humanos masivos. ¿Sigue vigente esa situación para los cubanos? Así es. ¿Todavía? Todavía con los países comunistas, totalmente. ¿Y por qué pide Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los cubanos, así como en este caso Haití o algunos países africanos, también están reconocidos en Estados Unidos? Totalmente. Por eso el asilo que están pidiendo no están llegando estas personas documentadas con esa situación, sino son situaciones que el gobierno de Estados Unidos ya sabe que en esos países hay situaciones terribles, ¿no? de genocidio, de violación de derechos humanos. James, a ver, explícanos, ¿por qué entonces el gobierno de los Estados Unidos se pone en esa postura de condicionar el cómo arribas a su país para que te puedan dar este asilo? Por ejemplo, en el caso de los cubanos, no te dejan llegar nadando, si llegas nadando te regresan. ¿Por qué esa ley de pies secos? Los países comunistas casi automáticamente están pidiendo protección, porque si regresan a su país de origen van a ponérselo en la cárcel, o más peor, van a ponérselo en la cárcel por vida o por un prisionero político. Y es muy sensible con todas las personas, y también de México. El problema de México es más difícil por comprobar las amenazas, porque todo el país tiene inseguridad y no puede comprobar que eso
es un grupo de personas de parte del gobierno que están apoyando esta inseguridad. Es muy, muy difícil. Pero sí existe la posibilidad. Hay personas gay que sienten que no pueden vivir en paz en México, en ninguna parte. También si dice que yo soy de una parte de México, pero el juez migratorio va a preguntar, ¿qué pasa si tú cambias de estado en México? Y va a ser difícil comprobar que las personas que quieren amenazarlos van a seguirlo en muchos casos. ¿Pueden llegar los haitianos y africanos, por ejemplo, por avión directamente a Estados Unidos? La realidad es que ni por México, porque deben de verificar las visas en los aeropuertos si son vuelos internacionales que al país que van a arribar ya tienen autorizada la visa. Por eso extrañaría mucho el cómo llegaron. Al parecer están entrando por Guatemala a México, pero el cruce, el tránsito por todo el país. Por todo el país y ellos no pedir el asilo político en México, pues resulta, hay una situación de que, pues entonces, ¿por qué la autoridad migratoria no actúa, detiene y deporta? ¿No? Ay, qué situación tan difícil, la verdad es que es impresionante. Pero bueno, para cualquier otro asunto de considerar la posibilidad como mexicano de solicitar asilo político, yo creo que puede recomendárseles, yo en lo personal les recomendaría que los consulte directamente a nuestros amigos del bufete Rudolph Baker y Asociados. ¿Nos dan sus números telefónicos, por favor, si son tan amables? 619-235-0010. Yo estoy diario desde las 4 de la tarde hasta las 7, personalmente en los Estados Unidos y en Tijuana. También estamos abiertos 6 días de la semana en Tijuana, 200-2277. Y si tiene emergencia, la grabación va a dar el número directo de mi celular y nosotros podemos ayudarte en cualquier parte del día, noche, si tiene emergencia. Pero mejor venga a nuestro bufete antes de su problema, es una emergencia, pague la primera consulta, tenga un abogado de por vida. Muchísimas gracias. Del bufete Rudolph Baker y Asociados nos visitaron James Rudolph y Carlos de Regil. Muchísimas gracias por su visita. Sí. Los esperamos la próxima semana.